Abrimos nuestro consultorio médico, lo recuperamos los martes en Más de Uno Guipúzcoa, de la mano de Policlínica Guipúzcoa y el Hospital Quirón Salud Donostia. Hablamos de salud y hoy en nuestro consultorio médico tenemos a la doctora Estefanía Rodríguez, ginecóloga y jefa de la Unidad de Reproducción Asistida de Policlínica Guipúzcoa y el Hospital Quirón Salud Donostia, porque además tenemos que felicitarla. Recientemente han alcanzado los 6.000 embarazos en la Unidad de Reproducción Asistida. Estefanía, eguerdión, muy buenas. Hola, buenas. Sí, Sorionak, sí, ¿eh? sí, muchas gracias. Una Sí, cifra estamos de redonda. celebración. Claro, Sí, no, sí, no me sí. extraña, no me extraña. ¿Qué significa una noticia como esta para la unidad de reproducción asistida? Estefanía. Bueno, es una noticia importante. Al final es verdad que es un recorrido de la unidad de más de 30 años, siendo pionera en muchos aspectos, y la verdad es que alcanzar este hito, ¿no? Es importante porque, bueno, pues tanto por el trabajo del equipo, ¿no? Y por la confianza de los pacientes que han acudido a nuestra unidad, pues al final es un número importante para nosotros, sí. Hombre, claro, y no habrá sido fácil el camino, pero se ha llegado hasta aquí, que eso y lo que queda todavía, ¿eh? ¿Y cuál es vuestra tasa de éxitos en los embarazos hasta el momento? Bueno, va a depender un poquito del tipo de técnica. La verdad es que dependiendo de la indicación que tenga cada caso, que al final todo esto es muy personalizado, las posibilidades de embarazo después de hacer varios intentos pues son altísimas. Está alcanzando el 90% de los Oh, embarazos. está muy Entonces, bien. Ujú. eso es. Oh, es fantástico. ¿Y cuál es el perfil medio del paciente que acude a la consulta? Normalmente, imagino que habrá pacientes de todo tipo, pero más o menos, ¿cuál es el prototipo? Bueno, pues generalmente son personas ya con más de 35 años, ya estamos hablando casi en torno a los 40 años, ¿no? O bien mujeres solas o bien parejas que consultan porque, bueno, llevan normalmente más de un año intentando el embarazo, aunque sí que es verdad que es recomendable mirar un poco a ver cómo está la fertilidad cuando ya hemos intentado embarazarnos durante unos 6 meses y ahí Ujú. poner un poco las bases, ¿no? De lo que quizá luego tengamos que hacer. Y bueno, principalmente hay problemas tanto a nivel femenino como masculino. Hablamos de la mayoría de las veces factores mixtos. Sí. Y bueno, a partir de ese momento ya cuando detectamos los problemas o los factores que están influyendo, pues es donde actuamos nosotros, ¿no? Hombre, sí se habla más últimamente de la impotencia masculina, pero no sé si esto es así El, mayormente o no. Bueno, el problema de fertilidad que siempre digamos que lo hemos achacado mucho al factor femenino, ¿no? Pues al final es importante también en el factor masculino y de hecho en Claro, los claro. últimos años la calidad general del semen ha disminuido mucho, se han tenido que cambiar los parámetros también de valoración de los estudios que realizamos en el semen y hay que tenerlo también en cuenta porque eso puede influir mucho en los resultados, por supuesto. Claro. Y no sé si hay un tiempo establecido, medio aproximado, hasta que se consigue el embarazo, una vez que uno, no sé, aprovecha uno de estos tratamientos, o no hay un Sí. tiempo más o menos determinado. Bueno, va a depender mucho de la situación inicial, sobre todo, y del tipo de tratamiento que vayamos a plantear hacer, ¿no? Estamos hablando que en tratamientos sencillos, como son, por ejemplo, las inseminaciones, que es un poco lo más sencillo que solemos realizar, Sí. estamos hablando que en torno a unos 3, 4 meses el 50% ya consiguen el embarazo, pero estamos hablando de tratamientos muy sencillos. Ya cuando pasamos a tratamientos más complejos, como son fecundación in vitro o tratamientos de donación, ya estamos hablando que en 2, 3 meses ya tenemos unas tasas de embarazo muy, muy altas. Claro. Y cuando Mm. hablamos de técnica de reproducción asistida, ¿hablamos de una sola técnica o hay diferentes técnicas? Y en caso de que haya diferentes técnicas, no sé si hay alguna que sea más elegida o más exitosa que otra. ¿En qué terreno os Claro, movéis? Claro, las técnicas de reproducción asistida engloban todos los tipos de tratamiento que nosotros podemos realizar, desde los más Claro. sencillos hasta los más complejos. Incluso existe un tratamiento que simplemente es provocar la ovulación, ¿no? Y luego el resto del proceso, pues que sea más de forma natural. Esto para casos determinados, ¿no? Que cumplan unos criterios, ¿no? Porque si no, las Ujú. tasas de embarazo al final son muy bajas. Pero podemos partir desde ahí, pasando por los tratamientos de inseminación, por los de fecundación in vitro convencional y luego ya acudir a tratamientos más complejos como los tratamientos
tratamientos de microinyección espermática, que son los tratamientos de ICSI, también de fecundación, o incluso con estudio genético de los embriones. Y yo luego los tratamientos, si me preguntas cuál es el tratamiento que más posibilidades de embarazo ofrece, es el tratamiento de donación de óvulos, que al final es un poco, bueno, pues lo que se ofrece ya a Claro. determinadas edades, ¿no? Eso Y es. de ahí la importancia que tiene la donación de óvulos para el éxito de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Esto es importantísimo. Eso es, sí, sí, sí. Al final es verdad que por diversos factores, tanto factor edad como calidad, muchas veces de óvulos, tenemos que recurrir en muchos casos a este tipo de tratamiento. Entonces, personas que estén dispuestas a colaborar con otras, al final son mujeres que ayudan a otras mujeres, ¿no? Para Claro. poder conseguir ese objetivo que es el embarazo, y eso es súper importante a día de hoy, sí. Y ahora que hablamos de 6.000 embarazos en la unidad de reproducción asistida, es tiempo, es mucho trabajo. ¿Cómo han Sí. evolucionado las técnicas de reproducción asistida en estos 30 años? Imagino que, Uf. bueno, muchísimo, ¿no? Muchísimo, pues mira, para que os hagáis una idea un poco de los hitos aquí que ha habido en la unidad, ya estamos hablando de que en 1994 se produjo aquí el primer nacimiento por la técnica de fecundación in vitro. En aquel momento es cuando 1994. Efectivamente, en aquel momento es cuando empezábamos con los tratamientos de fecundación in vitro. Hasta ese momento la mayoría eran tratamientos de inseminación, eran los más simples. A partir de ahí han ido evolucionando. En 1996 la primera técnica de ICSI, de microinyección, es un tipo de fecundación in vitro más específica, digamos. Luego ya se empezaron con técnicas de biopsia testicular un año después. Luego ya se empezaron a desarrollar. O sea, al final ha habido una evolución, ¿no? Luego ya hablamos de 2004, cuando se empezó a hacer estudio genético en los embriones. Y bueno, a partir de ahí también han ido evolucionando pues los tratamientos a nivel de laboratorio, sobre todo. Obviamente han evolucionado las medicaciones también que utilizamos, y las posibilidades de resultados. Y luego, pues bueno, pues la selección de los embriones. En 2013 se introdujeron ya técnicas de timelapse para evaluar los embriones y su evolución, y bueno, y sobre todo técnicas genéticas y de mejora un poco de las posibilidades de embarazo, ¿no? En los Claro. últimos años. Yo imagino Mm. que lo que se ha conseguido sobre todo es mejorar en efectividad durante todo este tiempo, ¿no? Y permitir Eso es. pues que personas Mm. que hace unos años no se podrían imaginar que pudieran llegar bueno, a vivir una gestación, que hayan podido Eso verlo es. o vivirlo en Eso su... es, sí. Al final selección de los embriones, también mejora un poco del útero, ¿no? Que es al final donde vamos a introducir nosotros los embriones, y Claro. sí, todo eso ha avanzado muchísimo en los últimos años. Y lo que queda por Mm. avanzar, porque la última pregunta que quería hacerte, además, Estefanía, es Sí. cómo ves el futuro de la reproducción asistida, porque se ha evolucionado mucho, pero imagino que esto Sí. todavía tiene un recorrido impresionante. Sí, 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 o sea, el margen de éxito obviamente ya no es tan grande como hace 30 años, porque lógicamente las tasas de embarazo en aquel entonces eran muy bajitas, Claro. pero el futuro, pues estamos atravesando ahora la época de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿A eso también va a eh, llegar a la reproducción asistida? ¿Tú crees? bueno, Sí. va a llegar, no va a llegar, ha llegado ya. Ha llegado ya. Vale, vale, Y vale. ya se está utilizando, sí, sí, Madre hay mía. futuro, hay presente y futuro en ese campo, porque hay cosas que se Así, nos ¿eh? escapan. Claro. Sí, 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 hay cosas que se nos escapan a la vista, y entonces este tipo de sistemas nos ayudan mucho a sobre todo dar una muy buena información a los pacientes, y a mejorar las tasas de embarazo en selección de embriones, sobre todo. Claro. Sí, sí, el presente futuro va por la inteligencia artificial y también por la genética, seguramente, O sí. sea, sobre todo tecnología e investigación van de la mano, Sí, ¿no? Para sí, conseguir sí. que el resultado cada vez sea mayor y que incluso se pueda conseguir un 100%, que es lo que se Acum- pretende, ¿no? Sí, acumular sobre todo información que muchas veces a nosotros se nos escapa un poco de la vista, ¿no? O de la detección, y sí, y eso invertirlo en intentar mejorar las posibilidades. No sé si alcanzaremos el 100%, pero ojalá. Bueno, ojalá, ojalá. La verdad es que, bueno, para cualquier persona que esté interesada en la reproducción asistida, lo mejor que puede hacer es ponerse en contacto con la unidad de reproducción asistida del Hospital de Día Quirón Salud Donostia y Policlínica Guipúzcoa y contactar con Estefanía Rodríguez, que es su responsable. Y bueno, felicidades de nuevo, Sorionak, de verdad, Estefanía. Pues nada, muchas gracias. A seguir trabajando y sobre todo a seguir mejorando, que seguro que lo conseguiréis. Y recordamos que el teléfono al que pueden llamar es el 943 43 71 25. Buena jornada, feliz semana y hasta una próxima ocasión. Pues muchas gracias. Hasta Buen luego. día. Agur, agur. Hasta luego.